Buenos días. Vale, ¿se me escucha? Vale, sí, se me escucha. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Leonesa? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Buenos días, la bruja de Cuba. Yo tengo una depresión de caballo. No sé a dónde voy. Sí sé, pero no puedo. Te sonará también, Leonesa, ese tipo de síntomas, ¿verdad? Hola, Maite, buenos días. ¿Y qué hacemos con la depresión? ¿Qué hacemos con la depresión? ¿Tiene cura? ¿Tiene solución? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿No hay nada que se pueda hacer? No se puede controlar el estado de ánimo de las personas. Hay cosas que sí se pueden cambiar y es lo que se pretende. Buenos días, Mar. Yo no me quiero tomar más de una pastilla, ¿no? Estás con fluoxetina. Hay personas a las que les va muy mal los fármacos y tienen efectos secundarios que les asustan y dejan de tomar a pesar de tener una depresión. Pero el otro día hablaba en una consulta sobre que me preguntaban si era necesario tomar antidepresivos. Hay que entender muy bien qué es lo que hace un antidepresivo para saber si esta decisión es acertada o no. Un antidepresivo no está, digamos, produciendo de una forma artificial los neurotransmisores que necesitas, serotonina y norepinefrina. En realidad, lo que está haciendo el antidepresivo es que los que ya están en la mente, en el cerebro, en los espacios entre neuronas, cuando se comunican unas neuronas con otras en el cerebro, lo que pasa es que hay una especie vamos a intentar utilizar esta metáfora, una especie de basurero que recoge todo lo que sobra de serotonina, naturalmente, de forma natural, una especie de desagüe por donde desaparece o se destruyen los neurotransmisores. Lo que hacen los antidepresivos sencillamente es que bloquean ese desagüe, con tal de que los que ya hay, que no se vayan y queden en el espacio interneuronas, en ese espacio donde las neuronas se comunican. Solo eso. Claro, eso hace que tú tengas un estado de ánimo, bueno, al tener disponibilidad de esos neurotransmisores estés mejor. Pero realmente, a la misma vez, si hablamos de la conducta, si uno empieza a hacer esas cosas que ha dejado de hacer porque no tiene ganas y está triste, realmente estamos produciendo lo mismo, exactamente. No porque sigan estando presentes los mismos neurotransmisores, sino porque aumentamos la producción. Seguirán yéndose por ese desagüe, pero producimos más serotonina y más catecolaminas en general si nos movemos frente a no hacer nada, que es a lo que tiende la depresión. Así que los fármacos serán necesarios o no, también dependiendo de la gravedad, pero es importante entender
que el hecho de moverse sin ganas, el hecho de obligarse a empezar a moverse de forma gradual, va a hacer que los neurotransmisores también se muevan. Ya no puedo hacer amigos. Cada vez que hablo con alguien, siento que es falso. Hasta yo dudo. Hasta tú dudas de ser falso tú mismo. Pero tú sabes si tú eres falso o no. Falso en el sentido de que de tus sentimientos. Sentimientos muy dolorosos. ¿Sabes qué pasa, papá? No porque sea mi padre, sino porque es su nick. Estás siendo víctima de tus propios pensamientos. Cuando uno se cree de forma errónea que uno mismo son sus pensamientos, pues caen este tipo de sesgos. Tú no eres tus pensamientos son casi como una autovía. Está todo el día pasando coches sin parar. El problema es cuando nos identificamos con ellos y nos creemos que aquello que dicen los pensamientos de forma aleatoria, a veces de forma completamente sin ningún sentido. El problema es que al identificarnos con ellos les abrimos las puertas para generarnos emociones de ansiedad, de tristeza, de rabia. Te estás creyendo lo que dicen esos pensamientos y no tienen por qué ser verdad. El hecho de que un amigo es falso, de que quizá aquello que te está diciendo no es verdad, ¿qué pruebas tienes? ¿Tienes pruebas de eso? ¿O es más bien un pensamiento? Porque un pensamiento, recuerdo, y voy a recordarlo todas las veces que haga falta, un pensamiento no es un hecho. Solo es un pensamiento. Y no le podemos dar la credibilidad que no tiene, a no ser que haya pruebas de que aquello, bueno, pues es verdad. Mientras no sea así, hay que quitarle la atención que le ponemos a los pensamientos. Porque a todo aquello a lo que le prestamos atención, como pasa con los pensamientos negativos, se vuelve mucho más creíble. Como si os digo, prestar atención a vuestra oreja derecha. De repente la notáis la presencia, las sensaciones de esa oreja y de repente uno piensa, bueno, si lleva todo el día conmigo o toda la vida las sensaciones de la oreja conmigo, ¿por qué no me he dado cuenta de que estaba ahí? Y ocurre porque, de nuevo, aquello a lo que le prestas atención se hace más real, más realista, más creíble, y no, en realidad no es así. Es igual que los demás. Te recomiendo que empieces a cambiar esos pensamientos y en todo caso a contradecirlos porque no tienes evidencia de que los demás te estén mintiendo o estén siendo falsos, ni siquiera tú. Sin embargo, uno los tiene pensamientos de ¿y si yo mismo soy falso? ¿Y si yo mismo soy un psicópata, que tanto se dice la gente muchas veces cuando es poco empática? ¿Y si yo mismo tengo no sé qué y tengo no sé cuánto? ¿Y si no? ¿Habéis pensado en esa posibilidad de que eso sea erróneo? Vuestra conducta está siendo determinada por pensamientos que quizás sean erróneos. No puede ser. Cristina, ¿te refieres con respecto a los síntomas de la depresión? Hablaremos de la ansiedad, ¿vale, Pauli? Vamos a hablar de la ansiedad irremediablemente porque hay muchos pacientes y muchas personas que no son pacientes, que no acuden a terapia, que están afectadas por este tipo de problemas. Hablamos de casi el 20% en algunos rangos de edad. ¿Por qué una persona puede ser manipulada por otra hasta sentirme, estás hablando de ti, Sabina, ¿no? Víctima. Por muchas razones, Sabina. Yo siempre digo que no hay que buscar tampoco las causas de por qué está siendo
víctima de una manipulación, hay que buscar las soluciones. ¿Qué hacer a partir de ahora con tal de que esto cambie? Si te sientes atrapada en un contexto que no te gusta, que tú no has elegido y que por alguna razón no sabes escapar, ¿qué se puede hacer frente a eso? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde luego, una manipulación requiere de una bidireccionalidad. No es solo que alguien utilice estrategias para manipular, sino que la otra persona no sepa cómo no ser manipulado, que no sepa controlar sus emociones, que asuma de alguna manera que eso no va a cambiar. Desde luego tiene que haber una bidireccionalidad. Uno no puede ser manipulado si no se deja. Y no me refiero a conscientemente, sino que muchas veces uno no sabe salir de ahí. Más bien deberíamos hablar de cómo aprender a poner límites a otra persona, algo tan necesario para que esto no ocurra. Si alguien que te manipula y ha aprendido a manipularte, a veces ni siquiera con intención, y tú de pronto cambias, y tú de pronto empiezas a poner límites que antes no estaban, y empiezas a tomar decisiones que antes no tomabas, probablemente la persona manipuladora empieza a cabrearse y a mostrar algún tipo de acción en contra. Pero dado que lo más probable es que no haya nada nunca grave, ni que nadie te haga daño excesivo, no es lo probable, tiene uno que tomar decisiones. Sin embargo, cuánto miedo da. Cuando alguien te manipula o incluso es agresivo en algunos aspectos, da miedo actuar. Y eso precisamente nos lleva a ser manipulados. El miedo a actuar, el miedo a que me deje, el miedo a que reaccione, a que los demás me juzguen como que me estoy exagerando, etc. Todo el rato el miedo. Por eso tantas veces hablo, y nunca me cansaré, de qué importante es la gestión emocional. Si uno gestiona su miedo, no puede ser manipulado, porque no tiene miedo a perder, porque no tiene miedo a que pasen cosas que ni siquiera es probable que ocurran. Qué importante es la gestión emocional. Y uno creo que debe aprender casi por protegerse, aunque ahora mismo no tenga ningún problema. Yo creo que tengo fatiga social porque, sobre todo ahora que terminamos el verano, es normal. ¿Sabes qué pasa? No ven. Las personas introvertidas, y es probable que te identifiques en esto, yo creo que también me identifico en esto. Las personas introvertidas nos agota, nos va cansando la estimulación social, frente a los extrovertidos que, todo lo contrario, no les cansa, les necesitan de la estimulación social para activar un cerebro activado por debajo de lo normal. Entended esta paradoja. Los introvertidos tienen el cerebro, la actividad electrodermal más activa, la actividad del cerebro, la actividad eléctrica, por encima de las personas extrovertidas. ¿Entendéis que es una paradoja? ¿Cómo es posible que las personas introvertidas tengan más activo el cerebro que las personas extrovertidas? Pues sí, es así. Las personas extrovertidas, dado que tienen una activación menor, necesitan estimulación exterior. Mientras que las personas introvertidas, dado que ya tienen esa activación interior, con poquito estímulo, quizá leyendo un libro o algo así más relajado, para ellos es suficiente. A mí me pasa eso, por ejemplo. Es decir, estas personas no es que no les guste quedar con gente y hacer cualquier tipo de relación social, sino que más bien lo hacen a costa de un desgaste. Y llega un momento en que se saturan. Las personas extrovertidas no se saturan casi nunca porque lo necesitan para su estado normal. Con lo cual es normal, si te pasa eso, no ven, y eres introvertida. Y no es ningún problema. Utiliza o gasta o disfruta de tus amistades el rato que necesites y luego aprende a recogerte. Entonces, si dice no tengas miedo, hazlo, pues se lo digo, claro. Pero estás hablando prioridad del miedo de los demás. Creo que debes hablar sobre todo de tu miedo a decirle a eso. Lo que ella haga o no haga no depende de ti, no tiene nada que ver con
tu intención ni con tus deseos. El miedo de ella no tiene nada que ver contigo, si es que lo tiene. Tendrías que ver por qué a ti te da miedo decirle eso y que te ha impedido de decirlo en todo este tiempo. ¿Sabes? A ver, Jonathan, ¿por dónde has empezado? ¿Por qué siento que pierdo el control? De nuevo estamos hablando de lo mismo. La falta de gestión emocional. Tiene muchísimo que ver con perder el control en referencia a estímulos concretos. Alguien me dice algo y reacciono casi como un resorte. Una falta de gestión emocional que no ha sido trabajada en la infancia, y ojalá en la infancia todos trabajásemos esto, porque no es habitual. Y cuando acuden a mi consulta niños de 5 años, que evidentemente no saben gestionar sus emociones y aprenden a hacerlo, en buena medida por mediación de los padres, porque los padres aprenden a hacerlo, es maravilloso porque esos niños, cuando sean adultos, van a interaccionar con sus emociones y con su alrededor de otra forma. De una forma, desde luego, mucho más adaptativa. Qué necesario es que no me cansaré de decirlo. Y si se lo toma mal, como si se lo toma bien, prioridad. Hablamos de tu valor para decirlo, para decir aquello que te da miedo. Ella reaccionará como tenga que reaccionar, y no está en tu mano. Tendrás que de nuevo vencer el miedo a que ella te rechace. Un miedo siempre presente. Al niño lo tiene que educar los padres, no un psicólogo, nos dicen por aquí. Y tienes absolutamente toda la razón. Sin embargo, Almudena, cuando un niño tiene un problema, un trastorno, en este caso el que te comento, era un menor, no da igual si era niño o niña, que venía a consulta por una razón muy dolorosa para los padres, que era el insomnio y la irritabilidad. Entonces los padres se ven desesperados porque los padres no duerme el niño, está en clase sin ningún tipo de colaboración, se quejan los profesores, se quejan todos los familiares a los cuales dejas al niño. Entonces, ¿tú crees que ahí no es necesario acudir a un profesional? Si crees eso, estás equivocado. O equivocada, perdona, Almudena. Cuando es necesario hay que acudir a un profesional, evidentemente. En principio no, claro, en principio son los padres los que tienen que educar, inclusive aunque no tengan un manual, inclusive aunque no sepan muy bien cómo hacerlo, porque pasa como todos los padres, ninguno sabemos hacerlo perfecto, porque no existe tal perfección, porque cada niño es de una manera y tiene uno que adaptarse a también la personalidad de ese niño. Con lo cual no se trata tampoco de ser los mejores padres, sino de ser los padres más adaptados a ese niño y a las circunstancias que vayan viniendo. Pero cuando aparecen problemas, claro que hay que ir. El profesional te va a poner peor, porque solo se basan en dar pastillas. Entonces aquí el problema, Almudena, es que te falta información. Los psicólogos no prescribimos psicofármacos, esos son los psiquiatras. Los psicólogos hacemos terapia psicológica, que es precisamente de lo que estaba diciendo, lo que estaba hablando, la gestión emocional. ¿Vale? Estaba hablando de eso precisamente, que es el tratamiento psicológico para niños que quizá tienen irritabilidad, que tienen pues esas rabietas constantes que al final no son de forma aislada. No es el niño el que lo está pasando mal, es que son los padres también, es también la comunidad académica y es todo el entorno al final. Si el niño está así constantemente, tiene un problema y tiene que aprender a gestionarlo. Eso es, con herramientas psicológicas, no con fármacos. Eso lo hace el psiquiatra y es una rama completamente diferente a la psicología. Elisa, a ver, dime qué pregunta has hecho. A ver si la encuentro. Sabéis que siempre intento contestar todos los mensajes, pero algunos se me va pasando. Somos 175 personas ahora y mensajes, pues muchos. Voy a hacer lo que pueda, como siempre. A ver, y si alguno no os respondo, gracias Sabina por esa rosa. Si alguno no respondo, pues volved a preguntar, porque se me van los mensajes. A ver.
cómo tratar a alguien que me hace mal y se victimiza. Ay, Edith. El problema de este tipo de comentarios suele ser, Edith, que hay mucho de interpretación. Cuando alguien dice alguien me hace mal, hay que ver cuánto de uno mismo hay en esa afirmación, cuánto de ese mal hay de interpretación. Y es importante eso, porque habitualmente, por no decir casi todas las veces, o todas las veces incluso me puedo atrever a decir, no se puede cambiar al otro. Con lo cual, como no se puede cambiar al otro, tienes dos opciones. O que sea tal la carga de malestar que te produce que digas, me aparto de esta persona porque no puedo más, o que aprendas a que no te afecte aquella forma de ser que tiene, que tanto te afecta actualmente. Y eso se puede hacer. Porque siempre tendemos a demonizar a las personas que nos caen mal, nos hacen daño y siempre tiene arreglo. No es nada tan grave si lo queremos ver así. Y si tiene solución, si no tiene solución, el contacto cero de nuevo debe ser también esa opción para las personas que no están en sintonía con nosotros. Efectivamente. A ver, me dicen por aquí, Lucy dice algo muy interesante, que tiene que ver también con la gestión emocional en la vía conductual, que es lo de hablarle de forma asertiva. Solo que, en muchas ocasiones, lanzamos a alguien todas nuestras herramientas asertivas, habilidades sociales, con tal de que la otra persona entienda nuestros límites, y a veces no saben hacerlo. A veces no corresponden. Y en esos casos es donde uno tiene que tomar esas decisiones. Si le vale la pena o si no le vale la pena. A ver, Marisol, si encuentro ahora tu mensaje. Me separé y mi hijo no me quiere. Los dos me hacían mal. Tu marido y tu hijo no, entiendo. ¿Cuál es ahora el problema entonces? Tu hijo, ¿no? Que no te quiere. A ver. Tuve que huir por mi salud. Vale. Que tuviste que huir por tu salud y tu hijo ahora mismo te lo reprocha, ¿no? Es eso. ¿Y qué hacemos con eso? Porque entiendo que para ti la solución a esto es que tu hijo cambie su actitud y empiece a quererte. Entiendo, ¿verdad, Marisol? Algo profundamente difícil. Con lo cual al final uno debe aprender. A ver, falleció mi hijo y por mi depresión no hacía nada. Sí, pero hay algo que se me está escapando. Porque dices, mi hijo no me habla y ahora dices, tu hijo falleció, ¿es otro hijo? Es otro hijo, por lo tanto, ¿no? El que murió es otro hijo y el hijo que te queda ahora no entiende que tú tuvieras que marcharte o alejarte de los problemas para sanar, ¿no? Es eso. Y entiendo. No, Predator, ha quedado claro cuál era el problema, era otro hijo. Entiendo que has intentado todo con tal de que tu otro hijo te entienda y no lo has conseguido, ¿verdad? Por eso decía Marisol que, y mira, respecto de los hijos, suele suceder esto de que queremos, como padres, yo también soy padre, queremos que nos quieran, que nos presten atención, que el día de mañana estén con nosotros. Uno debe aprender a aceptar que los hijos van a ser como sean y no podemos hacer nada por cambiar eso, porque lejos de conseguir cosas, cuando intentamos cambiar a nuestros hijos, precisamente conseguimos lo contrario. Yo creo que uno debe aprender que los hijos no nos deben nada. Creo que debemos aprender que lo damos todo por nuestros hijos y ellos no tienen por qué darlo todo por nosotros. Ellos tendrán que darlo todo por sus hijos. Esto es muy difícil de entender
cuesta mucho, pero hay mucho de reproche por parte de los padres cuando los hijos no hacen caso. Creo que lo que debes cambiar aquí, Marisol, no es a tu hijo. Creo que lo que debes cambiar es la necesidad que tienes de tu hijo. Si no tienes esa necesidad, si aceptas las circunstancias, porque ponte en su lugar, da igual que tú tuvieras tus razones. Él fue un hijo el cual perdió a su madre que tanto necesitaba en ese momento. Su lugar, su posición, su razón es completamente válida también. Aceptar eso es esencial porque te vas a sentir con menos presión. ¿Y por qué sí, libre? ¿Por qué sí nos deben los hijos? Los hijos no han venido a la vida por decisión propia. Los has tenido tú porque tú querías. No te deben nada. Si tu hijo luego no es como tú quieres que sea, no le puedes reprochar nada. No tienes que exigirle que sea como a ti te gustaría, por ejemplo, porque ni siquiera ha decidido lo más mínimo que es venir a la vida. Y es incluso un concepto biológico. Es todo, incluso la vida, por los hijos. Con tal de que los hijos lleguen a la siguiente generación. Es incluso biología. Pero no al revés. Un hijo no tiene que dar la vida por su padre o por su madre. Porque se trata de que los hijos tienen que llegar a hacer lo mismo que has hecho tú. Sin embargo, libre, lo que estás diciendo en realidad tiene mucho sentido y también parte de un miedo a que nadie nos cuide. Pero en realidad es casi al contrario, fíjate. Porque cuando uno no le exige a su hijo jamás nada, cuando uno más bien lo da todo por sus hijos, sin pedir nada a cambio, sin reproches cuando no le cuida, sin reproches cuando no sucede lo que tú esperas que suceda, habitualmente los hijos lo acaban dando todo por los padres, sobre todo cuando son mayores. Pero no al contrario. Si todo el rato le estamos exigiendo quiéreme, 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 llámame más, no vienes a verme, conseguimos al final un rechazo y no lo que buscábamos, que era un cariño que nos merecemos. Sin embargo, fíjate, Lucy nos dice algo completamente cierto: hay que autocuidarse. Lo ideal es que no necesitáramos a nuestros hijos. Y es el miedo de muchísimos padres, de esos que no exigen nada a sus hijos, que es que tengan que depender de sus hijos. Es el gran miedo. Pero muy habitualmente la persona que no exige nada es precisamente la que con más cariño y afecto es cuidada después. Muy habitualmente. El que reprocha y exige y tú deberías y no deberías, es el que luego acaba solo. Eso es cierto. Ahogan, hartan, el precio de su amor es demasiado alto y enloquece. Jamás es suficiente. Y eso parte de esa necesidad de los padres de que a sus hijos les devuelvan el favor. No es posible. Es que sería muy bonito, claro, pero no es lo habitual. Si exiges, vas a recibir rechazo, no cariño. ¿Cómo saber si tengo ansiedad? Bueno, imagino que tendrás síntomas de preocupación extrema, tendrás una actividad fisiológica constante, unas palpitaciones, incluso unos mareos, unas sensaciones de ahogo, de náuseas, etcétera, que son síntomas fisiológicos de la ansiedad. Inclusive, si has tenido alguna vez un ataque de pánico, hablamos de los síntomas cognitivos, de aquellos en los cuales piensas que te vas a volver loco o loca, que vas a morir de un infarto, etcétera. Gracias, Marisol. Yo no he tenido cariño de mi madre, ella tenía a sus favoritos. Duro, ¿eh? Bueno, yo que soy psicólogo también tengo algunos problemas con mis padres también. Sin embargo, fijaos, mi suegra, por ejemplo, que lo ha dado todo por mí desde que me conoce y lo sigue haciendo, y por mi hija, que es maravillosa, mi suegra es un amor. Yo, fíjate, lo daría todo por ella, todo por ella. Y si tuviera que cuidarla, la cuidaría con todo el amor de la vida, porque la quiero como una madre, a mi suegra digo, ¿eh? Es decir, mi suegra yo sé que jamás me pediría a mí nada, sin embargo yo lo daría todo por ella. Pero el hecho de que te exijan precisamente provoca un afecto contrario. Y no hablo de la intención, no hablo de la razón ni del razonamiento, yo sé que mis padres son mis padres, etc. Hablo de afecto, solo afecto. Uno no puede controlar lo que siente.
puede controlar lo que hace y puede controlar lo que piensa si lo entrena, pero no lo que siente. Y sin quererlo, mi suegra ha provocado en mí un sentimiento de afecto tal que yo estaría dispuesto a hacerlo todo por ella, fijaos. Pero ella jamás me ha pedido nada. Todo lo contrario, da y da y da y da sin pedir nada a cambio. Eso es lo que hace una madre. Y yo, sin ser su hijo, lo ha hecho por mí desde que me conoce. Mi padre, sin embargo, pues es de una manera muy diferente. Mi padre es más bien frío, no suele hablar mucho conmigo, no me llama, ¿no? Es así, no pasa nada, yo lo he aceptado. Ha habido momentos quizás de la adolescencia donde lo he necesitado más y no ha estado. Sin embargo, yo podría cabrearme con él. Perfectamente, tendría derecho a cabrearme con él y a exigirle, oye, es que tú eres mi padre, deberías estar conmigo, deberías estar por mí, deberías preocuparte por mí, por mi hija, que yo tengo una hija también, su nieta. No lo hace. Podría enfadarme con él. Y lo he hecho mucho tiempo, pero ya no lo hago. Lo he aceptado como es. Y después de tiempo sin verlo, sin que él me llame ni nada, yo lo llamé ayer y ayer quedé con él, con mi hija, para que la viera. Y sin ningún tipo de juicio por mi parte, sin pedirle lo que debería haber hecho. Porque eso solo provoca rechazo. Es que no se puede pedir amor a los demás. No se puede exigir porque se consigue lo contrario. Oye, si pidiendo y exigiendo consiguiéramos de verdad que nos quisieran, valdría la pena intentarlo. Pero es que es todo lo contrario. Cuando pedimos amor y lo exigimos, solo conseguimos sensaciones, unas emociones negativas. Les provocamos unos sentimientos que no pueden ellos mismos controlar. Gracias, Mar. A ver, Juan, ¿cuál es la pregunta? Lo intento, intento responder a todo, como sabéis. Aquí. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si una posibilidad de un TLP, si te sientes identificada con algunos síntomas? Es que es un problema eso. Juan, no puedes saberlo. Porque cada vez que tú veas un síntoma en el DSM, en el Manual de Criterios Diagnósticos, cada vez que veas un síntoma lo vas a ver. Claro, vas a decir, esto es lo que me pasa a mí. Esto también es lo que me pasa a mí. No puedes hacer eso. Solo un clínico puede hacer eso. Hola, primo. Ahí está mi primo Dani. A mi primo Dani también lo quiero como si fuera un hermano, por cierto. Estaba hablando antes de familia. Porque mi primo lo da todo sin pedir nada a cambio también. Claro, evidentemente, Juan. Si los profesionales te dicen que no, ¿cómo vas a tener tú la razón? Estás de forma subjetiva acercándote a esos síntomas, de forma subjetiva. Ves un síntoma y dices, esto es lo que me pasa a mí, pero te pasaría casi con cualquier síntoma de cualquier diagnóstico. No con cualquiera, sino con alguno de ellos al menos. Solo un clínico puede diagnosticarte porque valora de forma objetiva los datos que tiene, con la carga de subjetividad que de todas maneras exista. Porque existe un riesgo de que haya un fallo en el diagnóstico. Porque los diagnósticos no se sellan con fuego al rojo, con hierro al rojo vivo. No se queda marcado para siempre. ¿No? Los diagnósticos son de momento, hasta que no hayan otras evidencias de otro tipo de trastornos. Eso, Clara, es despersonalización. Es un síntoma de ansiedad. En sí mismo es un diagnóstico, ¿vale? La despersonalización, dentro de los trastornos por somatización. Incluso está también presente en el trastorno de ansiedad, trastorno postraumático, la despersonalización. Te recomiendo que practiques mindfulness. Ayuda mucho para eso. No, me preguntan aquí, aunque no viene al caso de la psicología, pero me preguntan por aquí qué opinas del feminismo. Aunque no tenga que ver con la psicología, bueno, vamos a ver qué podríamos decir respecto de esto. Yo entiendo que al final el feminismo es una respuesta a una injusticia previa, a un desequilibrio de poder entre el hombre y la mujer, y que vamos a ver cuando una sociedad da bandazos, siempre lo da y se producen extremos. Entiendo que tu pregunta viene al caso de los extremos.
pero el feminismo no va de extremos. Si vemos, no sé si conoces el término, y los que quizás están metidos en psicología conozcan esto de la campana de Gauss, es esa forma estadística de analizar los datos y ver que los extremos son la minoría. La mayoría no es extremo. Hay una pequeña minoría extremo en lo superior y hay una minoría en el extremo inferior en el sentido de menos implicada en esto, ¿no? Yo creo que es una respuesta a una situación que fue injusta en su momento y nada más. Y pasa siempre en todos los casos. Pasaba, por ejemplo, fijaos, no solo en el caso del feminismo, ha pasado con el tema del maltrato a los niños en los colegios. Antes se le pegaba a los niños casi por castigo por todo. Se le pegaba en el colegio, se le pegaba en casa, se le pegaba en la calle. Si algún policía lo veía haciendo algo mal, se le pegaba por todo. ¿Qué ha pasado ahora? De nuevo, hay un cambio social en a este respecto, y vemos el efecto justo contrario y excesivo. Eso era un exceso, vemos ahora el otro exceso. Vemos a niños que pegan a los profesores, vemos a niños que denuncian a los padres aunque no hayan hecho nada, etcétera. Hay extremos. ¿Cuál es el término medio ideal? Pues eso, en el que sin extremos se luche por una sociedad pues más justa, en el sentido de que no dé poder a unos más que a otros. En este caso, que no se le dé más poder para pegar a los padres ni a los hijos, ni que se le dé más poder de decisión a los hombres que a las mujeres, etcétera. Solo eso quería decir, nada más. A ver. Entonces es un problema mío de autoestima baja. A ver. Qué tristeza cuando diste todo por tu hijo y él no te hace caso, te hace sentir que no le importas. Uh-huh. No diría de autoestima baja. Karinuska. No diría autoestima baja. Digo necesidad de tus hijos. Sabes que tus hijos algún día te portes todo lo bien que te portes, siendo la madre perfecta que nunca jamás le exija nada, sabes que tus hijos un día se irán y van a dejar de prestarte atención porque su atención estará casi por completo en sus iguales, sus amigos en la adolescencia. Y el día de mañana, después de la adolescencia, estará pues con toda su atención en su pareja, en sus hijos si aparecen. Vamos a tener que, como padres, aceptar todo eso y no pedir más de la cuenta en ese sentido. Adriana dice que piensas... Ah, no, Adriana no, perdón. Yo también soy psicólogo, no sé qué desequilibrio ves hoy en día. No digo que haya desequilibrio hoy en día, digo que el feminismo es el efecto de movimiento social en contra de un desequilibrio que hubo en su momento. Y eso es el feminismo, al final. Ha habido mucha injusticia en ese sentido y ahora podemos ver precisamente el extremo del cual tú te quejas. Y por eso haces esa pregunta. Por eso me preguntas qué opino del feminismo, quizá con la intención de que opine igual que tú, de que es un problema. Yo no pienso que el feminismo sea un problema. Pienso que es un movimiento social respuesta de otro movimiento contrario y por tanto necesario. Que haya extremos no justifica que exista ese movimiento. Sí, por eso no quería hablar de política, Sabina. Sin embargo, tiene algunas implicaciones psicológicas. Por eso quería contestar a la pregunta. Bueno, vamos a ver por dónde íbamos. Mira, por ejemplo, Karinuska nos dice algo, creo que muy común en todas las madres. Dice, yo lo respeto, pero veo hijos que son cariñosos con sus madres. Qué dolor que causa eso. Cuando los hijos no son como esperamos que sean. Cuando decimos que los hijos, dado que yo veo que hay otros que son cariñosos, mis hijos deberían ser cariñosos. Es que lo estoy haciendo mal, no, es que no tiene nada que ver con eso. Es que los hijos son como son también por una razón de su propia personalidad. Los niños también nacen con una personalidad propia y no es algo moldeable. Lo que es moldeable es su conducta, su respuesta, muchas cosas que desde luego se pueden cambiar, pero luego hay una parte de la personalidad que no vas a poder cambiar. Si no es cariñosa o cariñoso tu hijo, no se trata de que lo cambies y empieces a ser cariñoso para que tú no te sientas mal, sino llegar a cambiar que a ti no te afecte eso y que asumas que tu hijo no es cariñoso. Que no te duela.
Oye, ¿qué pensáis? Yo creo que esto es interesante, ¿eh? Yo entiendo que decía Sabina por aquí que no debemos hablar de política y me parece correcto. Pero ¿qué opináis de esto? Porque por aquí me dice alguien que no sé si es psicólogo, dice que es psicólogo, en cualquier caso son palabras, no hechos, no lo sabemos, pero no importa, no se trata de eso. Se trata sobre todo de que, ¿qué opináis de un psicólogo que dice que, o me dice a mí como psicólogo también, que si yo pienso que el feminismo no es un problema, yo tengo un problema? Claro, tenemos un profesional de la salud que habla de que una creencia, una ideología, o algo como por ejemplo es el feminismo como movimiento social y político también, que alguien que asume esa ideología, que está en un error, incluso en no solo en un error, sino que tiene un problema. Claro, es difícil que haya psicólogos que se asuman demasiado en contra de una ideología o que al menos no entienda una ideología. Un psicólogo debe ser capaz de ver las ideologías desde fuera, ni siquiera desde dentro. Uno puede estar en contra, puede estar a favor como una opinión personal, pero al menos como profesional debería de entender las ideologías de por qué ocurren. Yo cuando me ha preguntado no he dicho estoy a favor ni estoy en contra del feminismo, no estoy diciendo eso. Estoy entendiendo por qué ha surgido el feminismo desde el punto de vista de una necesidad social. Pero ¿qué opináis de un psicólogo que dice eso? Porque es difícil de asumir a veces que un psicólogo no sea capaz de desprenderse de sus prejuicios. ¿Cómo va a ayudarte a ti a desprenderte de los tuyos, que son el fruto de tu malestar? A eso me refería. Y no te lo digo como una crítica, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con una niña de 6 años que no nos hace caso a sus padres ni a recoger sus juguetes? Pues fíjate, Sonia, para esto la terapia cognitivo-conductual es muy interesante en cuanto al análisis de cuáles son los antecedentes y consecuentes de esos acontecimientos. Claro, Mar, ese es el tema. Cuando uno analiza por qué un niño no recoge los juguetes después de decírselo 15 veces, yo esto me lo he visto muchas veces en mi consulta y propongo soluciones prácticas muy concretas. Porque vamos a analizar una situación concreta. Claro, eso es lo que pienso yo, M. Cruz. Vamos a analizar una conducta en la cual un padre, una madre le dice a su hijo o a su hija, es que recojas los juguetes. Una vez, 2 veces. Se lo dice, bueno, quizá sentado en el sofá o haciendo cosas, mientras friega los platos o lo que sea, no sé, haciendo lo que sea. Y le dice, te he dicho que recojas los juguetes 2 veces. Cuando lleva 4, 5, 6 o 15, explota y se lo acaba diciendo de la peor forma. Frente a esto, que es una especie de problema, necesitamos analizar cuáles son los antecedentes y consecuentes de lo que está pasando, o en cualquier caso, poner soluciones prácticas. Si el niño no recoge los juguetes es porque se lo estás diciendo, dándole alternativas de que siga jugando con los juguetes, o de que haga otras cosas y no recoja. Yo siempre digo, en vez de decírselo 15 veces, se lo dices una y vas donde está la niña o el niño y te quedas a su lado mirándole fijamente hasta que acabe recogiendo los juguetes. No lo dices y te vas. Porque entonces el niño, para empezar, bastante tiene el niño con prestarte atención cuando te mira a los ojos como para que encima prestarte atención cuando está con otras cosas. No vale de nada repetirlo 15 veces. Quédate con él, estate con él hasta que lo consiga. Hasta que haga aquello. No se lo repitas 15 veces en vano, que solo va a hacer que te enfades. En fin, pequeñas soluciones a pequeños problemas. ¿Vale? Sonia, pruébalo. Suele funcionar muy bien. Que habría que ver muchos temas aquí. Al final vas a acabar hablando de política. Sabina. Al final te enfadas, claro. Intentadlo porque funciona esto muy bien. Pero en cualquier caso, tenéis que tener un pensamiento científico. Tenéis que tener un pensamiento
práctico. Que cuando aparezca una dificultad, la que sea, como por ejemplo esta, le digo a mi hijo o a mi hija que recoja y no lo hace. Es un problema que ha aparecido nuevo, ¿cómo lo vamos a solucionar? Frente a quejarse y quejarse y quejarse, nada funciona. Frente a eso vamos a buscar una solución. Buscamos una solución, una alternativa que intente solucionar el problema. La aplicamos, no funciona, buscamos otra solución, la aplicamos, no funciona, buscamos otra solución y no dejarlo pasar. Llega un momento en que algo funciona. Y eso es lo que en terapia, dado que los padres lo han intentado todo, no han encontrado el cómo, los psicólogos les ayudamos a utilizar esto, pero ¿cómo lo vas a utilizar? Porque necesitamos que siempre sea de forma sistemática. No puede ser que un día lo utilices, otro no, ahora sí, ahora no, ahora estoy de buen humor, no te castigo, entonces cuando estoy de mal humor sí te castigo, pero el doble. Claro, es un problema. Y con los niños es más sencillo de lo que parece, en el sentido de que no es tan complicado psicológicamente el niño. El niño funciona muy bien por conductismo, por estímulos y respuestas. Ya con un adolescente ya empieza a complicarse un poquito más. Pero de nuevo funciona muy bien esto de lo conductual. Las relaciones afectivas, las dinámicas de pareja, la identidad y la necesidad de poner límites y aprender a vivir al margen de la validación ajena, ya sea de las mujeres, amigos, familiares. Si estás describiéndolo, ¿no? Porque no encuentro el verbo de la frase. Estás describiendo lo difícil que es, ¿no? Claro, y al final hay que trabajar día a día con aquellas dificultades que aparezcan. Mi madre tenía su psicología propia. Ante una discusión, ¿cómo reaccionar? De nuevo. Que ni calo, de nuevo. Si hablamos de una discusión, claro, lo primero es definir qué es una discusión tan... por ejemplo, un insulto, ¿no? Quizá. Hay que definir claramente lo que es. Pero de nuevo habrán antecedentes y consecuentes a esa conducta. Si te insulta, hay un antecedente claro. Quizá el antecedente es que tú le reproches algo, que le hables quizá con cierta rabia, que quizá cuando tú te enfadas con él, él te insulta, por ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. Ese es el antecedente. Y el consecuente es que después de que el otro te insulte, pues no sé, tú le castigas, le pegas, lo que sea, no importa. Vamos a ponerlo de ejemplo, ¿vale? No vamos a hablar del caso concreto. Son antecedentes y consecuentes que una vez analizados y teniendo claro cuáles son, súper necesario, ¿vale? Eso se le llama el análisis funcional de la conducta, ya podemos empezar a cambiar cosas. Porque si tú sabes que el antecedente suele ser el hecho de que te insulte, que tú le hables con rabia, podemos cambiar eso, quizá. Podemos cambiar el consecuente, que es que no se le castigues, que le pegues tú o lo que sea. Vamos a cambiar algunos de los elementos porque suele cambiar la dinámica. ¿Vale? Eso se le llama análisis funcional de la conducta. Funciona muy, muy bien. Lo que pasa es que cuesta después generalizarlo a otras circunstancias y eso es trabajo, trabajo y trabajo que en la consulta pues va avanzando. En casa por cuenta de uno, pues bueno, cuesta un poco más, pero se trata de aprender al final. ¿Es posible enamorarse de un hombre sin que te dio ninguna razón, sin darte ninguna razón? Claro que sí. Habría que definir qué es el amor, pero claro que sí. Las emociones intensas, internas, incluso los pensamientos obsesivos de qué perfecto es, cómo me gusta esto de él, esto, aquello y aquello. Ese retroalimentar constante que lleva a idealizar a la persona, claro, sin que te haya hecho nada, solo por verle moverse, solo por verle hablar, solo por ver, no sé si hace un deporte, hacerle el deporte, por verle, retroalimentas al final una idealización que quizá no sea tal, pero da igual, en tu mente es así. Y no hace falta ni siquiera que hayas hablado con él. Así es. A ver qué me dice. Espera. Ahí se me ha perdido el comentario. Es que tengo muchos comentarios, ¿eh? Somos ahora 200 personas. Ya sabéis que no voy a poder contestar a todo, hago lo que puedo.
Cira, tengo 14, me da mucho miedo la vida, tengo miedo de no cumplir con las expectativas de mi familia. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, no cumplir con las expectativas de mi familia. Eso es aquello que hemos hablado alguna vez y importa poco, ¿vale? El tema del apego. Importa más, como digo, las soluciones a ello. Cuando vemos este tipo de cosas, tenemos que hacer alusión a esos apegos inseguros, a esos apegos ansiosos que nos llevan a hacer tremendos esfuerzos por ajustarnos a las expectativas de los padres, que si los padres son muy exigentes jamás vamos a cumplir. Es de nuevo el miedo, miedo a no ser como esperan que sea, el miedo a no caer lo bien que debería caer, el miedo a perder a personas. Es un gran problema. ¿Os dais cuenta de lo necesario de la gestión emocional? De aprender a no tener miedo. Es tan doloroso, nos lleva a tantos problemas. Inclusive el peor de los miedos, que es el miedo final, digamos, a morir. Desde luego, si uno vence ese miedo, lo demás aprendes que tiene menos gravedad. No me digas, mamen, lo siento mucho. Murió tu gato. Con el cariño que se les coge. Pero repentinamente o estaba ya tras una enfermedad. A ver, he visto un comentario muy interesante de Elisa Isabel. ¿Se puede con la mente detener un sentimiento que nace desde el corazón? Así es, efectivamente. Ese es el punto clave. No podemos cambiar los sentimientos. Uno no puede cambiar cómo se siente. Puede de forma colateral, cambiando otros elementos, cambiar lo que siente. Sí puede hacerlo. Puede, por ejemplo, cambiar los pensamientos que retroalimentan este sentimiento. Antes nos han preguntado si uno puede enamorarse de otra persona a pesar de no haber tenido ninguna interacción. Puede, claro. ¿Por qué? Porque los pensamientos van retroalimentando el cómo me gusta, van dándole vueltas y vueltas, idealizando a esa persona. ¿Puede uno dejar de sentir ese amor por otra persona? No. ¿Pero puede cambiar los pensamientos que retroalimentan e idealizan a esa persona? Sí, eso es. Sí puede cambiar los pensamientos, no los sentimientos. Los sentimientos cambiarán, dado que estás cambiando los pensamientos, o al menos el foco. Si no cambiando los pensamientos, al menos cambiando el foco, dejando de prestar tanta atención a los detalles de esa persona, en este caso, ¿no? Así que sí, la respuesta es, Elisa, que sí. Gracias a ti. A ver, ¿qué hacer si no disfruto a mis hijos? Prefiero estar sola. Ellos tienen 3 y 5. Tengo problemas. No está siendo la madre supuestamente modélica y ideal que todo el mundo pensamos con una madre, ¿no? Pensamos en esa madre cariñosa que está todo el rato dando besitos a sus hijos. Es lo que todos cuando pensamos en una madre nos viene a la mente, ¿no? Bueno, pero hay casos en los que eso no sucede. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando uno no se ajusta a sus propias expectativas y las expectativas de los demás, claro, eso de nuevo empuja a algo que tan asociado está a la depresión posparto. Cuando uno siente cosas que no se ajustan a esas expectativas, no hace más que empujar el estado de ánimo hacia abajo. De que no soy lo que debería ser. Debería ser más cariñosa como madre. Debería ser, claro, en cuanto a la necesidad del bebé, objetiva, porque los bebés necesitan atención y necesitan cariño. Eso no hay ninguna duda. Pero claro, ¿y qué pasa si una madre no tiene, bueno, como nos dicen por aquí, instinto materno? ¿Y si no es cariñosa? No creo que sea tanto instinto materno, sino más bien un problema psicológico que tiene que ver con expectativas, con creencias, con el rumiar pensamientos y creerse, como decíamos al principio de este directo, creerse los pensamientos como si fueran hechos. Cuando uno se piensa en sí misma como, a ver si no voy a ser una buena madre, a ver si esto no es para mí, a ver si no, y empieza a darle vueltas y vueltas a esos pensamientos y se los acaba creyendo. Son un verdadero calvario. Y esto está muy asociado con la depresión posparto, por cierto. A ver,
Desde luego hay muchas cosas aquí que cambiar, pero me gustaría que entendieseis la relación directa entre pensamientos y emociones. Es muy, muy recomendable monitorizar los pensamientos que uno tiene, porque desde luego nos van a hacer sentir de determinada manera. Y desde luego a largo plazo llevan a grandes problemas. Y en este caso no hablamos solo de las propias expectativas, sino de las expectativas también del esposo, que a ella la juzga y le dice que debería ser de otra forma. Gracias, Destellos, yo también amo la psicología, por eso estoy aquí. Ahora te toca pasar por el duelo, mamen. Tienes que conseguir aceptarlo. Gracias, Esperanza. A mí, mi madre, mi padre, vamos a responder la última pregunta porque son ya las 11. ¿Puedes leerme, por favor? A ver, ¿quién? Mi padre me ha hecho mucho daño, pero no soy capaz de dejar de quererle. ¿Y por qué tienes que dejar de quererle? Pasa mucho eso de, me ha hecho mucho daño, pero le quiero. En todo caso, y como siempre digo, habrá que ver si de verdad el daño ha sido subjetivo o ha sido objetivo. Uno tiene que decidir si le vale la pena o no le vale la pena. Si el daño ha sido objetivo y muy doloroso, muy grave, pues quizá valga la pena tenerlo en cuenta y decir, mira, yo no tengo por qué aguantar esto. Pero si el daño ha sido más bien subjetivo, porque a veces pasa, y yo tengo pacientes que pierden a hermanos, pierden a padres, por verdaderas, desde fuera, tonterías, desde fuera, claro, para ello es 100% de intensidad, por verdaderas tonterías, porque me miró mal, porque no me saludó. Fijaos, si hay algo que se pueda cambiar de eso, si se puede, desde luego, quitarle la gravedad mediante la forma de pensar, mediante la narrativa, siempre vale la pena recuperar esas relaciones que, desde luego, tienen solución, dado que sea un daño, pues, excesivo. Yo dudo, sinceramente, que seas psicólogo, dado que estás actuando de una forma, creo que, fuera de lo común dentro de la psicología. Así que voy a dudar ferozmente que seas psicólogo. Pero no importa, yo aquí nunca bloqueo ni critico a los críticos conmigo. Por cierto, una conducta propia de un psicólogo. A ver. Son muchos temas. Son muchos temas. Y son las 8 ya. No, María, ¿sabes qué pasa, María Ortiz? Que aquí lo he hablado muchas veces. Yo a los haters, cuando aparecen, no los ignoro. Porque cuando los ignoras, habitualmente lo que suele pasar es que te duele y lo acallas. Y yo no hago eso. Yo gestiono mis emociones y lo hago en público para que veáis cómo lo hago. Y alguna vez he hablado de esto, de cómo cuando aparecen haters y muchos y duros y con insultos y tal, cómo yo lo hago para gestionarlo con tal de que a mí eso no me afecte. Que yo no tenga que enfadarme y me lleve a pasarlo mal. ¿Por qué cuando me enojo mucho me pongo a llorar? Es una forma de responder tú de forma conductual porque cada uno tiene su propia forma. No hay una razón para eso. ¿Sabes? No es ningún problema. Gracias. Muy elegante tu contestación. Pero también pierdo el tiempo, te refieres con lo de los comentarios, no, al contrario, porque el objetivo de este canal siempre ha sido, en principio, siempre fue el de mostrar cómo funciona la gestión emocional, porque es lo que está casi subyacente a la mayoría de los problemas. ¿Vosotros creéis que pierdo el tiempo cuando contesto de forma, en la forma de gestión emocional un comentario? No creo que sea una pérdida de tiempo, porque mucha gente me ha comentado que le ha servido de mucho ver cómo yo he procesado esto. Y lo hago de forma desgranada.
Lo hago de forma descarnada, mostrando cuál es el proceso. Y una vez hice un vídeo de eso, que creo que fue muy interesante, con muchos comentarios al respecto de a la gente a la que le sirvió. Es una decisión personal, ¿vale? Es una decisión consciente. Yo he decidido que cuando aparezca alguien que me critique, que incluso me insulte, porque a veces ocurre, ¿eh? Yo he decidido que no voy a ignorarlo ni lo voy a bloquear. Yo lo voy a gestionar. Que es lo que una persona debe hacer si quiere no sentirse mal con un comentario de esos. Si quiere no sentir emociones negativas. Si quiere no sentir rabia, tristeza o que se vea afectado su autoestima. ¿Es posible que esas personas también tengan problemas psicológicos? No, no diría que tienen problemas psicológicos. Tendemos a psicopatologizar a las personas. Sencillamente son personas que pueden enfadarse con algo que no les gusta, como por ejemplo esta persona hablando de feminismo, o otras personas que han hablado de política, de Pedro Sánchez, de lo que sea, de aquello que a ellos no les gusta. Cuando algo que no te gusta lo ves enfrente tuya, en el sentido opuesto, pues te molesta y te arranca una conducta al final que es la de manifestar un comentario crítico o duro. Yo lo entiendo perfectamente, entiendo por qué lo hacen y por eso no me enfado con ellos. Frente al decir que fuerte, porque tiene que decir eso, porque me tiene que hablar así, porque tiene que haber personas así. Claro, frente a eso hay que intentar hacer ese proceso de entender a las personas en vez de juzgar. Porque juzgar abre las puertas para que tú mismo te enfades. Y bueno, chicos y chicas, voy a marcharme ya. Mañana a las 10 en punto estoy aquí otra vez, ¿vale? Así se habla. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar por aquí la web por si alguien quiere solicitar consultas online o lo que sea, ¿vale? Es Zorel, como mi apellido, psicología.com. Bueno, chao, un placer conocerte. Y a los demás que estéis por aquí por YouTube. Adiós, adiós. Voy a cortar por aquí. Bueno, mañana, ¿vale? Mañana, Ian Baez, me preguntas, ¿vale? Porque voy a marcharme ya. Y un placer a los nuevos que llegáis. Yo estoy aquí todos los días a las 10 de la mañana. Y los miércoles también a las 8 de la tarde, ¿vale? Para la gente que es de Latinoamérica, que bueno, pues les viene un poco mal esta hora. Son alrededor de las 5 de la mañana por ahí, allí. Vale, Sheila, ahora lo leeré. Que me podéis escribir también por privado si alguien quiere consulta online. Pero bueno, de la página web está hecha para eso. La tengo de hace poco. Vale, bueno, chao, chao. Me marcho. Mañana a las 10 seguimos con la conversación tan interesante. Hasta mañana, adiós, Leonesa. Madre mía, cuánta gente hay aquí. Esto se está poniendo... Yo recuerdo cuando entré aquí que habíamos al principio, pues eso, 3 personas, 5 personas. Y ahora no baja de 160. Claro, Sonia, para eso estoy. Lo que pasa es que hago lo que puedo. A veces no puedo contestar. Ahí la música. Bueno, chao, chao. Mañana más. Adiós.